Una de las expresiones más grandes de amor de las que tengo conocimiento fue la de Jesús cuando dio su vida por nosotros, estando muertos en delitos, sin propósito, en la intemperie del mundo, a la diestra del enemigo, llenos de maldad, llenos de pecado, sin conocimiento de un propósito claro, estando muertos en delitos y pecados. Hubo uno que hizo valer la justicia de Dios por nosotros. Siendo indignos de la gracia y del amor de Dios, Él decidió pagar la deuda por nosotros y convertirnos en dignos, en hijos del papá más protector y poderoso que existe, de aquel que no se le escapa nada de las manos. Una de las expresiones más grandes de amor que nosotros podemos llegar a tener el conocimiento, espero yo, en el Señor que sea pleno, es de aquel que hizo valer la justicia de Dios. Hace unos jueves atrás estaba con mi hermana Isela, estábamos transmitiendo en vivo, y yo les decía, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Cómo se refleja la justicia de Dios en nosotros? La justicia de Dios se refleja en la humanidad, en que la humanidad era indigna, pero hubo uno que decidió pagar el precio por todos nosotros. Y aunque antes éramos injustos, y aunque antes estábamos llenos de pecados y lejos de esa gracia y de ese propósito del Señor, a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, escuche el que tiene oídos, oiga, todos y cada uno de nosotros hoy en día podemos decir que somos dignos. ¿Puede decir usted que usted es una persona digna del Señor? Cuando se le pregunta así a uno, como que en veces se le flaquean un poco las piernas. ¿Por qué? Porque todavía sí, ¿cuántos estamos viviendo procesos en nuestra vida que siguen siendo engorrosos? ¿Cuántos en esta semana, podría decir yo, conscientemente hemos pecado? ¿Cuántas personas de las que estamos aquí conscientemente el día de hoy podemos decir, es cierto, tengo a Cristo Jesús en mi corazón, hice una oración para que Él entrara, viniera y habitara en mí, para tener un propósito claro, pero aún así sigo trabajando sobre algunas circunstancias, sobre algunas cosas? En veces me da temor decir que soy una persona justa, en veces me da temor decir que soy una persona delante de los ojos de Dios llena de la justicia de Él. Y es que nosotros somos llenos de la justicia del Señor, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque hubo alguien que hizo algo por nosotros, y estando muertos y estando en pecados, nos dio la opción de la justicia y de ser limpios y de ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Amén. Ayer les comentaba acerca de una historia que se encuentra, si usted quiere apuntarlo, por favor apúntelo, en Números capítulo 16, del verso 1 al 50. Yo no voy a leer todos los 50 versículos ahorita, les queda de tarea, por favor vaya usted y léalo en su casa. Números capítulo 16 del verso 1 al 50, dice así la palabra del Señor. Voy a leer del verso 41 en adelante solamente, y muy rápidamente los voy a poner en contexto, tratando de avanzar lo que el día de ayer no pude avanzar. Números capítulo 16, verso del 41 al 50, voy a leer solamente, a usted le queda de tarea leer el resto en casa. Dice, sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba de 41 en adelante, cuando la comunidad, verso 42, estoy leyendo ahorita, se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Estoy leyendo en nueva versión internacional, por aquello de que sientan que anda por otro lugar. Verso 43, entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo, y el Señor les dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente,
para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14,700 personas murieron por esta plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Entonces, como les dije, para ponerlos en contexto muy rápidamente, había un levita llamado Coré, juntamente con él varias personas más que también eran levitas en el templo. Entonces, ¿quién era un levita? ¿Qué era un levita en aquel entonces en el pueblo de Israel? El levita era la persona que se encargaba de trabajar en el tabernáculo, de tener las cositas sagradas limpias, de hacer algunas gestiones que meramente, solamente el pueblo de los levitas tenía el acceso para poder hacer. En un momento determinado, Coré está frustrado, está enojado, porque dice, este señor Moisés y Aarón nos sacaron de la tierra de Egipto para venir a morir aquí en el desierto. Tenemos muchos años de estar dando vueltas y como si fuera poco, este Moisés como que se quiere enseñorear de nosotros, como que quiere tomar una posición así de que yo soy el único representante del Señor. ¿Acaso los levitas nosotros no somos también aquellas personas que sirven al Señor? Le queda de tarea que usted lo lea en su casa. Entonces vienen a enfrentar a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, ya no te queremos más, nosotros vamos a ser los que vamos a seguir ministrando la presencia del Señor. Entonces Moisés, cuando escucha esto, dice, cae rostro en tierra y le dice a Coré: Coré, vea, esto no lo voy a decidir yo, esto lo va a decidir el Señor. Usted junto con sus 200 y resto de personas que están pensando lo mismo que piensa usted, van a agarrar un incensario y mañana vamos a ir al tabernáculo a quemar el incienso. Y Aarón, que es el sacerdote que el Señor me dijo a mí que teníamos que poner, va a hacer lo mismo. Y el Señor se va a encargar de decidir a quién escoge. ¿Están ahí conmigo? Sí. Pasa el día siguiente y la presencia del Señor está en aquel lugar y el Señor está extremadamente enojado. El Señor está bravo porque hubieron unos que estaban tomando un lugar que no les correspondía. Entonces el Señor le dice a Moisés y Aarón, Moisés y Aarón, apártense de aquí, porque voy a raer de sobre la faz de la tierra a todo este pueblo. Los saqué de Egipto, han visto mi mano, han visto la gloria de Dios. Y ahora estos que trabajan en el tabernáculo están queriendo tomar un lugar que no les corresponde, que no les compete. Por favor, apártense, Moisés y Aarón, apártense, porque estoy enojado. Quiero raerlos de sobre la faz de la tierra. Entonces Moisés y Aarón caen rostro al piso una vez más, rostro al suelo una vez más. Y le dice: Señor, ¿por qué si solamente unos cuantos pecaron? Te vas a enojar contra todo el pueblo. Por favor, no aniquiles a todo el pueblo. Entonces el Señor le dice: dígale al pueblo que se aparte. Dígale al pueblo que se aparte de la tienda ahí donde está Coré y está esta gente que está haciendo la revolución. Y Moisés empieza a hablar. Viene el momento de la prueba. A mí me encantó. Yo creo que por eso no me dio el tiempo ayer, Juan. Yo quiero que usted se imagine conmigo lo que está pasando en ese lugar, lo que pasó en ese lugar. Está Moisés ahí, está Coré, están los levitas, está la familia de Coré.
Está Aarón con la lamparita, ahí está Aarón con la lamparita. Y dice Moisés, bueno, esta va a ser la forma en que el Señor vamos a ver a quién escogió el Señor, a quién llamó el Señor. Ustedes van a encender el incensario. Esta va a ser la forma. Si ustedes mueren de muerte natural, entonces el Señor los había escogido a ustedes y no a nosotros. Lindo que le digan eso a usted. Si usted muere de muerte natural, ¿eh? Pero si ustedes mueren de la siguiente forma, la tierra abre su boca y se los traga viva y ustedes bajan vivos al Seol, entonces eso va a querer decir que el Señor nos escogió a nosotros. Lindo, ¿verdad? Literalmente la Biblia dice, acababa Moisés de terminar de hablar y la tierra abrió su boca y se tragó a Coré, a las personas que estaban haciendo la revolución con él y a la familia de Coré. ¿Están conmigo ahí? Sí, no se pierda nada de lo que le voy a decir, porque aquí viene el contexto del verso 41. El verso 41 dice, sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente. Entonces, ¿cuándo pasó eso? El siguiente día. O sea, pasó todo eso con Coré, la tierra se abrió, bajaron vivos al Seol las personas que estaban en la revolución. Tan pronto dice, como a la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. No les bastó ver que la tierra se había tragado vivo literal a las personas que estaban murmurando y que estaban haciendo revolución. No les bastó eso. Dice, tan pronto como el día siguiente se juntaron para murmurar una vez más, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. ¿Por qué decían que habían matado al pueblo del Señor? Pregunta. ¿Quiénes fueron los que se murieron junto con Coré? Los levitas. Los levitas se murieron, eran las personas que servían en el templo. Todas las personas del pueblo estaban acostumbrados a ver a los levitas como personas que tenían o estaban en un lugar de eminencia. Eran los que el Señor escogió para que le sirvieran en su templo. Viene y pasa semejante catástrofe. Las personas ven como literalmente la tierra abre sus fauces y se traga a ellos. Ellos dijeron, mataron al pueblo del Señor. Y se juntaron el día siguiente y empezaron a hablar y empezaron a murmurar diciendo, Moisés mató al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba, verso 42, para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. ¿Están conmigo? ¿Sí? Mentalmente imagínense esto. Hay un puño, una gran parte del pueblo. El pueblo está ahí diciendo, Moisés y Aarón mataron al pueblo del Señor. Acababan de presenciar el día antes todo lo que había sucedido. Acababan de presenciar, lograron ver y escuchar qué fue lo que dijo Moisés. De cómo Dios iba a dictar y a definir quién fue la persona que Él puso para gobernar a Israel. Y vieron que fue a Moisés y que fueron a Aarón a los que el Señor escogió, pero como si fuera eso cualquier cosa insignificante. El día siguiente todo el pueblo se junta y empiezan a murmurar y a comerse a Moisés y a comerse a Aarón. Vea la escena, por favor, imagínensela. Y están todos juntándose ahí hablando, cuando de un pronto a otro se dieron cuenta. Yo no sé si el cielo se oscureció, si vieron nubes que tal vez estaban pasando, pero yo me los imagino hablando así, pero dice, y se dieron vuelta. Y cuando volvieron a ver el tabernáculo, estaba lleno de la nube. Había una nube que lo envolvía. Cuando estaban ahí y vieron que la nube lo envolvían, vieron la gloriosa presencia del Señor descender en ese lugar y llenarlo todo. Todo. Entonces, versos 43, Moisés y Aarón fueron frente al tabernáculo.
Y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Cayeron rostro en tierra. A mí me fascina pensar, y ese es el primer punto de lo que comenté el día de ayer, que el Señor respalda y cuida a aquellas personas que llama para poner como líderes. Ahora, vamos a ver, usted dice: mi hermano, yo no soy líder en Comunidad Cristiana El Gran Yo Soy. Tal vez no tengo una célula a cargo. Tal vez no soy de las personas que están ahí y se reúnen todos los fines de semana para hacer una célula. Pero usted es líder en su trabajo. Usted es líder en su escuela. Usted es líder en el colegio. ¿Por qué? Porque el líder no es solamente la persona que se encarga de liderar, sino también aquella persona que se encarga de modelar aquello que el Señor plasmó como el diseño original aquí en la tierra. Entonces yo puedo decir con claridad que todas las personas que estamos aquí, que tienen oídos, oiga, son personas que el Señor escogió desde antes de la fundación de la tierra, para que en este tiempo de crisis, para que en este tiempo en donde las cosas no están bien y no pintan bien, lideren y sean el modelo del plan de Dios plasmado aquí en la tierra. Son ustedes las personas que el Señor escogió desde antes de la fundación de la tierra para que el día de hoy lideraran la iglesia, para que fueran parte de esa reforma que el mundo natural necesita. Y me encanta pensar cuando leo esto, de que el Señor respalda y apoya a aquellas personas que justificó, aquellas personas que llamó. A mí se me paró el pelo, yo no sé usted, yo sentí así como un escalofrío en la espalda, con destino incierto. Imaginarme a Dios cuando le habla a Moisés. La Biblia no dice si cuando le habló a Moisés se lo dijo de manera audible o se lo dijo como usted en veces siente algo de parte del Señor en su corazón. Pero me aterra pensar que si el Señor habló de manera audible a Moisés, está el pueblo ahí, todo murmurando, la presencia del Señor está llenando aquel lugar. Viene Moisés a ver qué es lo que pasa, porque el pueblo está aquí, la nube lo llena todo, la presencia de Dios está llenando todas las cosas. Viene Moisés y se presenta y escucha la voz del Señor y le dice: Moisés, apártate. Porque toda esa gente que está ahí, está el furor de Dios, está bravo el Señor. Toda esa gente que está ahí, la voy a raer de sobre la faz de la tierra. Si usted era de las personas que estaban murmurando, se me para el pelo a mí de pensar eso, ¿no? La presencia de Dios, la nube, yo no sé, tal vez lo asimilo un poco de cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. ¿Se acuerda cómo estaba el monte? Habían truenos. Era tal la magnitud de lo que se estaba dando en los cielos, en la parte alta del monte, que el pueblo abajo tenía susto. Tenía temor. Era tal la magnitud de la presencia de Dios, de lo que había en ese monte, que inclusive el mismo Señor le tuvo que decir a Moisés que nadie toque este monte, que nadie lo toque. Porque aquella persona que toque este lugar en donde hay semejante gloria no lo va a resistir y va a morir. Es así. Así está escrito, ¿ah? Imagínese usted, después de usted haberse comido la autoridad, ver la presencia de Dios diciendo: ¿sabe qué? Estoy harto de esto. Ya no te quiero más. Por eso puedo decir ay de aquellos que hablan en contra de la autoridad. ¿Tiene la autoridad sus cosas buenas? Las tiene, ¿sí o no? ¿Tiene la autoridad sus cosas malas? Las tiene. Pero ni a usted ni a mí nos corresponde juzgar. El único encargado de juzgar todas las cosas es aquel que puso las autoridades en el lugar en donde están. Entonces, voy a hablar por delante y ustedes saben el resto del dicho, ¿verdad? Hay de aquel que hable de las personas que el Señor puso como líderes en la iglesia, de los pastores,
de los ancianos. Ay de aquel. No porque yo me vaya a defender, no porque el pastor se tenga que defender, es porque hay uno que saca la cara por nosotros. Ahora voy a seguir. Dije el burro por delante, dicen, ¿verdad? Ay de aquellas personas que critiquen, que murmuren, que hablen mal, de aquellas personas que el Señor llamó como líderes en esta generación para marcar la diferencia en el mundo. Usted no se tiene que defender. ¿Sabe por qué? Porque hay uno que saca la cara por usted. Ahora, el día de ayer yo hacía una pregunta. Y era, ¿está usted seguro de que usted está en el lugar correcto? Ahorita, en su aquí, en su ahora. Usted está sirviendo en el lugar correcto que le corresponde. Coré era un levita. ¿Están conmigo? Y juntamente con él habían como 200 y algo de personas levitas que servían en el templo. Moisés era la voz de Dios en el pueblo. Era la persona que el Señor utilizaba para hablarle y decirle, haga esto, así, 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 mande a la gente a que haga esto, así, 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 así. Y después de Moisés, ¿quién estaba? Estaba Aarón, que era el sacerdote. No se pierde nada de lo que le voy a decir. ¿Era Aarón igual a todo el resto de la congregación? Uno como que en veces entra en crisis cuando le dice, delante de Dios todos somos iguales, es cierto. Pero en Aarón descansaba una gracia especial, porque él era el sacerdote. ¿Están conmigo? Voy del otro lado. Coré y los levitas eran igual que todo el resto de la congregación. No, ¿por qué? Porque ellos eran las personas encargadas de servir y trabajar en el templo. Había una gracia, una unción especial de parte de Dios que los puso en un lugar de eminencia. ¿Que tiene oídos? Que oiga. ¿En dónde vino el conflicto? El conflicto vino cuando hubo uno que tenía la gracia de Dios y el llamado de Dios para servir en algo y se quería meter a hacer algo que el Señor no lo había mandado a hacer. Tanto Aarón como Coré y los levitas, ¿servían al Señor o no servían al Señor? Entonces yo tengo que hacer una pregunta, no me la responda a mí, concienzuda a usted, mi amada iglesia que me escucha. Ay, gracias Rey, porque tú estás en este lugar, yo sé que tú estás en este lugar. Yo le tengo que hacer una pregunta a usted, iglesia. Cierre solamente 10 segundos sus ojos, por favor, y piense en esto. ¿Está usted completa y absolutamente seguro de que usted está sirviendo en el lugar que debería de estar? Porque las personas fueron juzgadas porque quisieron tomar un lugar que no les correspondía. Mi pregunta para usted en esta mañana es, ¿está usted en el lugar que el Señor le mandó que usted debía de estar o está haciendo otra cosa? Por favor, abra sus ojos. Habemos personas de las que estamos aquí que tenemos la conciencia que todavía no estamos en el lugar que el Señor ya habló acerca de nosotros que debíamos de estar. Esto lo dije hace unas semanas atrás, estaba predicando en Península de Osa y un hermano se me arrimó medio molesto y me dice, pastor, ¿por qué usted dice que hay personas que ya no deberían de estar aquí en la iglesia? Yo les dije lo que voy a decir ahorita. Estoy seguro que algunas de las personas que están sentadas hoy aquí no deberían ya estar sentadas aquí. Porque lo he escuchado de parte del Señor. Aquí personas han venido diciéndole a otras, usted ya no debería estar aquí. Usted debería estar pastoreando en otro lugar. El Señor te ha hablado, el Señor te ha movido y sigues aquí y no estás en el lugar que el Señor dijo que deberías de estar. Y a mí se me para el pelo. ¿Por qué? Porque también lo decía un jueves de estos. Por ahí está mi amiga Isela. ¿Dónde está Iselita? Por ahí está mi amiga Isela. Está de testiga que esto lo dije un jueves de estos. ¿Por qué le va a tocar dar cuentas a usted al Señor? ¿Por lo que usted hizo o por lo que no hizo? Entonces yo puedo decir, a mí me va a tocar dar cuentas
por lo que hice y por lo que no hice. ¿Están ahí conmigo? Voy a subir de escalón el peldaño un poquito más y se la voy a poner más difícil. ¿Por qué le va a tocar dar cuenta usted a Dios? ¿Por lo que a usted le pareció que tenía que hacer o lo que le pareció que no tenía que hacer? ¿O por aquello que salió de parte de la boca de Dios a favor suyo? Entonces voy a decirlo diferente. Eso nos sube el nivel a todos. A todos. Aquí no hay uno solo que se brinque esa cuerda. Cuando a mí me toque partir de esta tierra, ir a rendirle cuentas al Señor, voy a tener que dar cuentas por mí, ¿sí o no? Por lo que enseñé y lo que no enseñé en la iglesia. Me va a tocar dar cuentas por si fui o no fui un buen sacerdote en la casa, pero yo le voy a decir por qué me va a tocar dar cuentas. El Señor va a decir, bueno, Diego Morales Fernández, por favor presentarse. Viene Diego, se presenta y saca el Señor algo parecido a un mapa. En ese mapa va a estar el dibujo del diseño original de Dios para mí. ¿Están conmigo? Y yo voy a ver ese mapa y yo automáticamente ahí me voy a dar cuenta de que muchas de las cosas que habían salido de parte de la boca de Dios a favor mío y a favor de mi generación, cosas que me tocaba hacer a mí, ni siquiera me di cuenta que me tocaba hacerlas. ¿Por qué no me di cuenta? Porque no estaba lo suficientemente conectado con el hacedor del diseño original. Entonces el Señor va a venir y va a ver aquello y me va a decir, ok, usted va a dar cuenta por lo que usted hizo y por lo que no hizo, pero dentro de las cosas que no hizo, también vas a tener que dar cuenta por aquellas cosas que yo hablé acerca de ti, que te di las capacidades para que hicieras, para que transformaras, para que te levantaras y no hiciste. Uf, se me paró el pelo a mí. La pregunta para usted, mi amada iglesia, en esta mañana es, ¿está usted sirviendo en el lugar correcto? El hermano que se me arrimó y me dijo, pastor, pero si uno no tiene el llamado pastoral, no se meta a pastorear, mi hermano. Porque si usted se mete a hacer algo que el Señor no lo mandó a hacer, usted va a abrir procesos de parte del Señor que el Señor en su plan original no tenía diseñados para usted. Métase a hacer algo usted que el Señor no le dijo y va a abrir procesos para usted, para su familia y para las personas que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que el Señor no dijo que tenía que hacer. Los veo muy serios. Es que estoy predicando serio hoy, ¿verdad? Un líder de cara sucia. Dije, todos los que estamos acá somos líderes. ¿Qué es un líder de cara sucia? Cuando yo empecé a leer la historia de la rebelión de Coré, y de la manera en cómo Moisés y Aarón reaccionaban a los incendios que el Señor tenía en su corazón cuando se enojaba, me di cuenta de algo. Vamos a ver, todos en números. Sí, todos en números. Verso 4. Estamos hablando de Números capítulo 16, el pasaje que utilicé de base, verso 4. Cuando Moisés escuchó, cuando ellos escucharon lo que Coré estaba diciendo, la rebelión de los levitas, verso 4 dice, cuando Moisés oyó lo que decían, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Se postró. La versión nueva versión internacional dice, cayó rostro en tierra. Verso 20. Cuando el Señor le dice a Aarón y a Moisés, apártense del pueblo, apártense porque los voy a raer. Y entonces Moisés y Aarón le dicen, Señor, pero si solamente unos pecaron, ¿por qué vas a castigar a todo el pueblo? Verso 20 dice, y el Señor le dijo a Moisés, aléjate de todas estas personas para que pueda consumirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron. ¿Están ahí? Verso 43. Después de que el día siguiente el pueblo estaba murmurando. Entonces Moisés y Aarón fueron frente al tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Pregunta.
Ayer lo dije. ¿Ya vieron por qué no me alcanzó el tiempo? Yo no he pasado el primer punto todavía, no estoy predicando todo completo. Pregunta. Es que se desmayaban Moisés y Aarón cada vez que escuchaban una mala noticia de parte de la gente o de parte del Señor. ¿Ah? Se les subía la presión y caían desmayados. No, no era eso. Escucharon a Coré diciendo, ya no queremos que ustedes sean nuestros sacerdotes. Ustedes se están levantando y queriéndose como adueñar del pueblo. Inmediatamente Moisés al Señor. El Señor viene, está enojadísimo con Coré y va a abrir la boca de la tierra y se los va a tragar a todos. Y le dice a Moisés y a Aarón, apártense, apártense de ahí. Inmediatamente. Señor, si solamente algunas personas fueron las que pecaron, ¿por qué los vas a devastar a todos? Yo le decía ayer a los hermanos de liderazgo, ¿alguien ha sentido orar aquí por alguna otra persona en algún momento? Así en su corazón, que diga, mira, siento ir a orar por fulanito de tal o por menganita. ¿Quién pone ese sentir en usted? Lo pone Dios. Y muy probablemente si el Señor puso el sentir en usted para ir a orar por una persona o darle una palabra de parte del Señor, usted va a sentir lo que en el corazón del Señor hay para favor de esa persona. Y usted va a orar con más entendimiento, con más profundidad, con más sentimiento. ¿Están ahí? Ahora imagínese usted que el Señor le diga, ponga atención, imagínese usted que el Señor le diga, voy a raer este pueblo de sobre la faz de la tierra. El furor de Dios. Nosotros estamos acostumbrados al Dios de la gracia, al Dios del amor, aquel que nosotros decimos, Abba Padre, aquel que nosotros decimos, papá te amo. Imagínese ese mismo sentimiento vuelto hacia la furia de Dios, diciendo, estoy sumamente enojado y voy a raer sobre la faz de la tierra a este pueblo. ¿A quién les habló el Señor? A Moisés y a Aarón. ¿Ustedes se imaginan lo que en el corazón de Moisés y Aarón podían tener en aquel momento? El temor que se pudo haber desatado de aquel Dios que conocían lleno de amor, diciendo, estoy furioso, porque esta gente se levantó para decir cosas que no son. Los voy a raer, apártense por favor. ¿Y saben qué hacen? ¿Qué hacen? El líder que tenga la cara muy limpia es un líder que probablemente cuando el Señor le dice quítate hace así. Eso no era conmigo. Un líder de cara sucia, un papá de cara sucia, una mamá de cara sucia, no es lo mismo que decir una mamá, un papá, un líder carebarro. Es aquella persona que no le importa ensuciarse la cara porque cada vez que siente que hay una situación cae con sus rodillas dobladas y pone su cara en el piso y dice Señor, y reconoce, y pide, y ruega para que el entorno cambie. Las personas tenemos que aprender a sufrir las pérdidas. Y con esto entro en el segundo punto. ¿A qué horas tengo que terminar? A las 11 es. Ando perdido. Alguien que me ubica ahí atrás. Es a las 11 que tengo que terminar. Empezamos a las 9:30. Dicen, a las 11 tengo que terminar. Me quedan 20 minutos. Después sigo con esto, mi hermano. Así que no se pierdan los siguientes cultos. Nosotros los líderes tenemos que aprender a desligarnos. También tenemos que aprender a sufrir las pérdidas. Y yo quería contar esto el día de ayer. No me dio tiempo. Como ustedes saben, nosotros trabajamos junto con la pastoral también en Laguna. Tratamos de apoyarles allá a nivel juvenil. Nos invertimos bastante en tratar de poder ir y levantar el grupo de jóvenes que está en la iglesia de Laguna. Cuando teníamos alrededor de un año ya más o menos de estar entrando, vino una familia a la iglesia. Y una familia que usted dice, qué calidad de gente, qué calidad de gente. Las hijas, el hijo que tenían,
gente de demasiado calidad que usted dice, empujan, el Señor les usa. No solamente el Señor les usa, sino que son personas que se dejan usar por el Señor. A mí me bendijeron terriblemente, montones de veces. Y hubo un momento, un día, en donde ellos tuvieron que salir de la iglesia. Y yo me acuerdo, y por ahí atrás tal vez está mi esposa, no me deja mentir, que cuando yo me di cuenta de que esas personas se iban a ir de la iglesia, yo lloré. Los que me conocen un poquito más de cerca, que ya tienen tiempo de trabajar con jóvenes conmigo, se dieron cuenta que cuando se me han ido algunos líderes también de los principales, he llorado. No porque yo sea la última chupada del mango, lejos de ahí, sino porque me apego mucho a la gente. Y en aquel momento que esa familia iba a salir de la iglesia, yo sentí literalmente que era como una pérdida de una persona que muere. ¿Y sabe qué hice? Lloré. Y llegué a mi casa y lloré. Y hablaba con mi esposa del tema y seguí llorando. Y hice mi luto. ¿Y después qué tocó hacer? Seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Entiendo que muchas de las personas que están acá han sufrido procesos sumamente fuertes. Sea en el trabajo, sea en el colegio, en la escuela, sea con la misma gente de la casa. Usted no se puede estancar ahí. Haga su luto. Llore las personas que tengan que llorar. Pero levántese y siga caminando hacia aquello que el Señor habló acerca de usted. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 35. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 35. Aleluya. La historia habla acerca de Samuel y de Saúl. ¿Se acuerda usted que Dios le dijo a Samuel que le dijera a Saúl que fuera donde los amalecitas y los rayera de sobre la faz de la tierra? ¿Se acuerdan? Y que el Señor le dijo, los vas a raer de sobre la faz de la tierra. Y Saúl fue con el pueblo, mató mujeres, mató niños, mató muchas cosas y dejó lo mejor del ganado y lo mejor de los animales. ¿Se acuerdan? Entonces Dios le dice a Samuel, bueno, dígale a Saúl que por esto que hizo lo voy a desechar como el rey. Ya no lo quiero más. Voy a poner a otro hombre conforme a mi corazón. ¿Están ahí? Sí. Para ponerlos en contexto. Después me encuentro con Primera de Samuel, capítulo 15, verso 35, para ejemplificar lo que les estaba diciendo. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Están ahí? Sí. Pasen a Primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Alguien que me lo lea, por favor. Solamente el primer verso. Ajá. Listo. Muchas gracias. Vea que entre el último versículo del capítulo 15 de Primera de Samuel, literalmente dice, y nunca después, nunca, ¿cuánto? Nunca después Samuel vio a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Jehová se arrepentía de haberlo puesto. Él lloraba. Mi hermano y mi hermana, hay muchos que no nos animamos a tomar ciertas decisiones por temor a después tener que llorar algo.
Una persona que se deja usar por Dios, sí o sí van a haber momentos en su vida en donde le va a tocar llorar, en donde va a tener que llorar las pérdidas, en donde va a tener que llorar aquella persona en la cual yo me invertí, le amé, le sembré, le hablé y aún así no quiso seguir el propósito de Dios para su vida. Estuve averiguando alrededor de cuánto tiempo lloró Samuel a Saúl. 1 año estuvo de luto. 1 año hasta que Dios tuvo que decirle: hey, Samuel, ya. ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Que en veces nos da el sentimiento del amor de Dios muy fuerte, ¿verdad? ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? Levántate. Muchas personas se han enfocado tanto llorando por un proceso que no han logrado escuchar lo nuevo que el Señor trae para sus vidas. Samuel sabía, porque Dios se lo dijo: yo voy a quitar a ese y voy a poner un hombre conforme a mi corazón. Pero 1 año después, 1 año completo después, tuvo el Señor que decirle: hey Samuel, basta ya, ¿cuánto tiempo más vas a llorar a Saúl? Levántate, porque ahora tienes que ir y ungir a otra persona. Hay gente que está necesitada que usted se levante para escuchar las buenas nuevas de bendición que el Señor puso en su boca. Diego, es que me cuesta mucho. Claro que sí. La palabra del Señor dice que solamente los valientes. Este reino es de personas valientes. No a gente a la que no le cuesta. Gente a la que le cuesta. A la que llora pero se vuelve a levantar una vez más. Y cae y se vuelve a levantar una vez más. Y sigue creyendo y se sigue levantando y sigue hablando. Y sigue plasmando el diseño original de Dios sobre esta tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es el calibre de la gente que el Señor puso en este lugar. Usted hoy no está aquí por cuestión de la casualidad. Usted no está viendo la transmisión desde su casa por cuestión de la casualidad. Yo le voy a decir una cosa: el Señor está hablando. El que tiene oídos, que oiga. Cierre el proceso y empiece a creer en aquello que el Señor está hablando, en el aquí y en el ahora de Dios. ¿Está usted en el lugar correcto? ¿Está usted decidido verdaderamente a servir a Dios a pesar de las circunstancias? Van a haber cosas por las que nos va a tocar llorar que tal vez no tenemos ni siquiera la conciencia. Porque lo que usted no conoce no lo puede llorar. Lo que usted no conoce, usted no lo puede sufrir. Vamos a ver. ¿Cuántas de las personas que están acá sufrieron porque el pastor, que de hecho estaba hablando con él hoy en la mañana, el pastor Minor allá de Cañaza, se les descompuso el carro? ¿Cuántos sufrieron? ¿Ah? Y se le chochó el carro al hermano. ¿Sufrieron? No, ¿por qué? Porque no sabían. ¿Ah? ¿Cuántos oramos en algún momento por el hermano David? Por la hermana Sandra. Por mi esposa cuando estuvo enfermita. ¿Lo sufrieron? Porque lo conocemos. Usted no puede sufrir lo que no conoce. Entonces, el pronóstico para los días que vienen son días grises, probablemente lluvias y truenos. Van a haber tempestades, van a haber cosas que a usted le va a tocar sufrir. Pero ¿sabe cuándo las va a sufrir? Cuando esté pasando por ahí. Así que no se achicopale desde antes. Crea que aquel que lo ha mantenido hasta el día de hoy de pie y ha hecho la obra transformadora en su vida, también lo va a sostener en el día de la tormenta. Porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Un líder al estilo de Jesús. Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, verso 36 dice así: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión
porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídale que envíe obreros a sus campos. Hace unos días atrás iba de camino a Laguna, allá estaba mi amiga Laura, iba conmigo para allá. Y estábamos hablando acerca de las cosas que tenemos claridad el Señor trae para la iglesia. Y hubo un momento en donde conversando alguien dijo: yo no sé por qué la gente no entiende tal vez cuando se les predica o cuando escuchan que el Señor está hablando. Y yo me sentí muy golpeado, iglesia, se los tengo que decir de todo corazón. Porque creo fielmente en mi corazón que no es que la gente no quiere entender. Creo fielmente en mi corazón que si la gente verdaderamente se diera cuenta de cuál es el diseño de Dios para sus vidas, tomarían otras decisiones. Pero hay personas, inclusive hoy aquí en este lugar, que han sido tan golpeadas por el enemigo, que sus oídos se han cerrado de tal manera, que el Señor sigue hablando palabras de verdad y hacen así. Mi hermano y mi hermana, yo no quiero que nadie se me quede en el proceso. Porque es tan bello lo que el Señor trae. Es algo tan grande, mi iglesia. Yo les decía el día de ayer cuando hablaba de liderazgo, yo les decía, yo le doy gracias a Dios por permitirme vivir en esta generación. Porque en medio de la crisis, en medio de todas las cosas que se están dando, el Señor decidió que en este tiempo usted y yo pudiéramos vivir. Hoy nosotros somos el resultado de muchas personas que han invertido su vida. Nosotros somos el cumplimiento de las promesas que a otras personas les fueron hechas en el pasado. El tiempo que nosotros estamos por vivir, iglesia, es un tiempo glorioso. Pero nosotros no vamos a ver eso, escuche, si nosotros no somos un líder al estilo de Jesús. ¿Qué es un líder al estilo de Jesús? Es aquel que ve la multitud de personas que están sufriendo procesos uno detrás de otro. Divorcios, abusos, peleas, desempleos. Póngale el nombre que usted quiera y no siente compasión. Jesús veía a la multitud y decía: me siento conmovido. Estoy seguro que el Señor Jesús le daba gracias a Dios por vivir en la generación en la que estaba, por poder haber afectado a las personas que afectó con sus prédicas. Hoy usted y yo somos las personas que el Señor puso. No hay otro, no vuelva a ver para los lados, diga: mira, seguro aquel que habla muy bonito, seguro aquella otra que el Señor la usa mucho. Escúcheme, iglesia, la respuesta del Señor para esta generación, para este pueblo, es usted. No hay otro. No vuelva a ver para los costados. Es usted. Es a usted a la persona que el Señor quiere usar. Es a usted a la persona que el Señor quiere levantar para que el diseño original de Él sea plasmado a fuego en esta generación. No hay otro. Es usted. Es usted. Es usted. Vea las noticias. Salga por las calles y vea a la gente y piense que son como ovejas sin pastor. No los vea igual como el vecino que tengo toda la vida de ver. Son esas personas que están como en algún momento estuvimos usted y yo. ¿Usted se acuerda cuál era su condición antes de usted aceptar a Jesús en su corazón? ¿Se acuerda? Yo sé que el Señor no le borró la memoria. ¿Cuántas personas están sufriendo procesos el día de hoy y no saben a quién clamar? O claman erróneamente a alguien que no es el ser supremo en el que usted y yo creemos. Un líder al estilo de Dios ve las personas
y siente compasión. Marcos capítulo 6, verso 34. Cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud. ¿Y qué tuvo? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, cuando él vio eso, ¿qué hizo? Comenzó a enseñarles. Un líder al estilo de Jesús, con esto se termino. Un líder al estilo de Jesús está dispuesto al sacrificio. ¿Qué habla la Biblia acerca de nosotros? De que cuando dice, nosotros somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento hasta que el día perfecto. ¿Cuál es la medida perfecta del varón perfecto? Cristo Jesús. Todas las personas cristianas, por eso se llaman cristianos, seguidores de Cristo, ¿hacia qué tienen que caminar? ¿Hacia qué tienen que conducirse? Todas las personas, todas y todos los que estamos aquí, tenemos que caminar todos los días con la intencionalidad en nuestro corazón y en nuestra mente de que cada segundo que pasa, de que cada hora que pasa, de que cada día que pasa, me estoy tratando de parecer cada vez más a Jesús. Y un líder que se quiera parecer a Jesús es un líder que está dispuesto al sacrificio. Un líder que se quiere parecer a Jesús es una persona que cuando ve a las personas en la calle, cuando ve los pueblos, cuando ve la situación del gobierno, cuando ve la situación de Grecia, cuando ve la situación del barrio, se siente conmovido. Pero no es solamente que llora. ¿Qué hizo Jesús cuando se bajó de la barca? Sintió compasión. Dijo, estos son como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a accionar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Rey, de verdad, mi Rey, mi Señor, yo estoy agradecido contigo. Yo sé que la presencia de tu precioso Espíritu Santo está en este lugar, Señor, que lo transforma todo. Yo ruego, mi Señor precioso, que tú avives, Señor, que tú avives tu obra en este lugar. Sé, mi Dios, que en los aires han sido desatadas muchas promesas que hoy están buscando personas para cumplirse. Mi Dios, yo ruego en el nombre de Jesús, por favor, que tú avives tu obra en este lugar. Ruego, Señor, que encienda los corazones de todas las personas que me están viendo en este momento, las que me están escuchando. Enciéndeles, Señor. Actívales, aviva una vez más, Señor. Que el fuego, Señor, de tu Espíritu sea incesante, sea altamente, Señor, contagioso. Que puedan todas las personas que están en este lugar, que me están escuchando, Señor, ser activadas en el poder del Espíritu de Dios, en hazañas, prodigios y milagros, en conocimiento de la palabra, en entendimiento, Señor, de los dichos de tu boca. En el nombre de Jesús, mi Rey. Por favor, ayúdanos. Papá, estamos necesitados de ti. Que no se pierda ninguno en el proceso, mi Rey. Con tus brazos de amor, Señor, tómanos de la mano, llévanos, instrúyenos, Señor, termina la buena obra que iniciaste en nosotros. Te lo pido por favor, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén.